días a todos. Para mí siempre es muy grato volver a encontrarme con ustedes en su programa Con Mucha Energía. Nosotros tenemos esa gran preocupación de poder sostener con argumentos soluciones que beneficien al país desde el punto de vista técnico. Este programa se ha identificado con traer propuestas, debatir circunstancias que coadyuven el desarrollo, sobre todo energético del país, minero energético del país. Y es por eso es que nos preocupamos en invitar a personas especializadas en la materia, personas como nosotros también, que son personas de a pie, personas que han desarrollado mucho trabajo y también transmiten mucho talento y capacidades, no solo en el mundo laboral, en el mundo también académico. Por ello es que me complace presentar el día de hoy en este canal con mucha energía a un ingeniero que es un referente del sector, un ingeniero que es muy reconocido y que tiene una larga trayectoria en el ámbito energético. A él uno le puede hablar de los aspectos de hidrocarburos, de los aspectos de gas, de los aspectos incluso de nuestra querida ingeniería hidráulica, ¿no? Y del sector eléctrico en general. Es un ingeniero polifacético, es un ingeniero muy querido también en nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, y por ello es que yo no quiero dejar también de mencionarlo. Sus ancestros también forman parte de esa querida familia, sobre todo de parte mía, que están vinculados a la tierra del Callejón de Guaylas y Callejón de Conchucos. Quiero presentarles al ingeniero Luis Espinosa Quiñones. Él es un gran amigo también y un gran profesional. Por favor, Lucho, bienvenido a esta tu casa con mucha energía. Por favor, las cámaras son tuyas. Gracias Roberto, muchas gracias a todos, a toda tu audiencia. Agradezco esta oportunidad, ¿no? Después de todo lo que hemos salido de la uni, ya muchos años aquí trabajando en el sector energía, ¿no? Y agradezco mucho en tu podcast, ¿no? Que se desarrolla y trata de compartir los conocimientos, discutir algunos temas, ¿no? Y como decía, nosotros venimos de la Tierra Santa, ¿no? La tierra de Ancash, de donde es mi madre, ¿no? Y siempre he querido visitar. He viajado por el Perú en la época en que Electroperú hacía la electrificación rural, y por eso conozco toda la zona norte, la sur. Y he pasado por la sierra, he conocido mucho en esas épocas visitando obras. Y después he trabajado en lo que es la regulación de energía, en la planificación de energía, y he visto pues estos cambios que el Perú ha tenido desde los años 90 para adelante. Y por eso también yo he compartido mucho de los materiales explicando cómo funcionan los sectores. Creo que lo importante para cualquier ingeniero, sobre todo que sale, es compartir la experiencia, porque esta experiencia muchas veces no se escribe. Hoy día ya no necesitamos escribir. Hoy día necesitamos es conversarlo, explicarlo, y si necesitan más ayuda nos pueden contactar. Entonces, yo a mis alumnos en ESAN también les digo eso, a mis alumnos cuando tenía en la uni, les decía, dígame el problema que tienen y podemos ver. Le digo, porque por eso uno tiene mucha experiencia, ¿no? Porque comparte una visión más grande y siempre estos problemas nos han presentado antes. Cuando trabajaba en la Comisión de Tarifas Eléctricas en los años 90, siempre la pregunta era, ¿y este problema que se nos ha presentado, no le habrá presentado a los chilenos? Porque nosotros copiamos las leyes chilenas, todas las leyes de la economía peruana es una copia de la economía chilena, de toda la reforma que ellos hicieron. Entonces, siempre viajábamos a Chile para ver si realmente se les presentó algo y poder hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? Porque es bueno la experiencia. Ese es el tema, la experiencia es muy buena, a veces no la valoramos tanto, ¿ya? Y yo en esta ocasión estoy para eso. Lucho, muchas gracias. Mira, en realidad no voy a decir los años de experiencia que tiene. Ya es un tema reservado, pero ustedes ya saben que Lucho es muy valioso en nuestro sector energético. Pero también nuestra audiencia está nutrida de jóvenes profesionales
y también de estudiantes que están seguramente cerrando su carrera preprofesional o profesional o de pregrado y de posgrado también. Pero Lucho, ahí tú tienes también un gran bagaje de capacitaciones en diversas partes, no solamente del Perú, sino también de la región y probablemente del mundo. Cuéntanos así brevemente, ¿no? ¿Por dónde hiciste algunos stages y qué te trajo ello, ¿no? Sí, Y eso seguramente te volvió más apasionado en el mundo energético. sí, o sea, como parte de las reformas que en el Perú hicimos, ¿no? En los 90 y la regulación, fue ir aprendiendo de otros países. Visité Brasil y hice cursos de planificación energética en la Universidad Federal. Visité Venezuela, cursos de planificación y de gas natural en la Universidad de PDVSA, Venezuela. Visité Argentina con los reguladores argentinos, con los reguladores también chilenos, mucha experiencia ahí. Con el regulador de Canadá también visitamos para ver cómo desarrollábamos el gas. O sea, no solamente en América Latina, también fuimos a Europa para tratar de ver cómo el mundo estaba haciendo unas reformas y por qué las hacía. Eso es lo fundamental. El mundo hace más de 50 años entró en una etapa de reformas. La reforma consistía en salir del Estado para entrar más al privado, porque se dieron cuenta de que el Estado te ata el crecimiento, no te permite liberar la economía. Y eso se dieron cuenta hace más de 50 años, Estados Unidos, Inglaterra y los países europeos. Ya, aquí nosotros veníamos de una ola diferente, pero también fuimos acomodándonos, ¿no? Argentina, Chile fueron los primeros, nosotros copiamos de ahí y después se copiaron de nosotros, ¿no? Los colombianos y todos. O sea, esa es la experiencia, ¿sí? Y en eso aprendí mucho porque tuve que visitar y comenzar a aprender cosas que en la universidad no me enseñaban. ¿No? La universidad nos enseña ciertas Claro, cosas, claro. pero el resto lo tenemos que hacer nosotros. Eso hay que entenderlo así. Qué bien, Lucho. Y en tu destacada trayectoria, Lucho, yo siempre y creo que todo el mundo lo va a reconocer, eres un experto o especialista también en los aspectos del sector eléctrico, pero después se comenzó a regular el gas y ahí también tú y otro equipo, parte de tu equipo fueron pioneros en ello, ¿no? Y ya después los que hemos luego aprendido a ver cómo funciona esa situación, entendíamos ciertas cosas muy similares a las del sector eléctrico, ¿no es cierto? Y entonces yo lo que quería era poner en contexto ahora la conversación que vamos a tener con Lucho, porque vamos a hablar más de gas natural, del mercado del gas natural, que del sector eléctrico, que seguramente lo voy a comprometer a Lucho a un segundo episodio, porque los minutos van a quedar cortos en esta interesante entrevista. Pero antes de avanzar, yo lo que quería pedirles es que se suscriban, marquen la campanita, ¿no? Y siempre le den like al mejor contenido que ustedes consideren. Estimado Lucho, y entonces el gas natural. Nosotros tenemos tal vez la dicha de estar en un país que tiene muchos recursos y el gas natural no escapa a ello. Y hemos tenido, creo que una época, digamos, y seguimos teniendo una época en la cual podemos decir que estamos en una burbuja con precios, digamos, muy competitivos por toda la historia que significó Camisea para nosotros y los otros yacimientos que también son más pequeños, pero que estuvieron presentes en algún momento. Eh, y entonces, Lucho, haces tal vez a lo mejor un breve resumen de lo que es el gas para el Perú y además cómo empezó todo esto del ducto hacia Lima, ¿no? Esas decisiones entre bambalinas con Lucho conversamos algunas cosas y bueno, he trabajado también muchos años con él también fue mi jefe en el ministerio. Entonces yo, en las reuniones que había, por muchos motivos, también aprendí muchas cosas que se vislumbraban para el gas. Entonces esas cosas a lo mejor las vamos a rememorar ahora. Y entonces ese gas para el Perú, ese, ese gasoducto que se formó, ese anillo que quedó inconcluso, ahí, Lucho, tú eres el experto. Sí, ok, gracias. O sea, el gas siempre es algo apasionante para mí, ¿no? Como decía, yo soy mecánico electricista de la UNI, ¿ya? El mecánico puede ver cualquier cosa. O sea, la mecánica es esa, ¿ya? No, a veces uno confunde la mecánica. Entonces, cuando veía gas, decíamos, oye, ¿cómo se desarrolla el gas en el Perú o en el mundo? ¿Cómo se ha desarrollado? Es construir redes.
lo esencial son las redes. A veces nos enfocamos solamente en la producción, en los pozos, ¿ya? Y creemos que eso es el negocio de los petroleros, ¿no? O sea, los que saben el negocio de petróleo. Pero el problema del desarrollo en todos los países donde el gas ha llegado a las casas es construir red. Y la red es igual que hacer una red eléctrica, hacer una red de agua, en su época hacer red de telefonía, o sea, hoy día la red del internet. O sea, todas las redes evolucionan, pero el gas necesita una red física enterrada igual que el agua. Entonces, estos negocios necesitan tiempo. Camisea, en la época que se descubrió en el año 84 por Shell, en ese momento era imposible desarrollarlo porque el Perú era demasiado pequeño y Camisea era demasiado grande. Para entenderlo, Camisea tiene en esa época tenía 13 terapies cúbicos o 15 terapies cúbicos. Más o menos Shell lo cubicó así. Esa cantidad de energía equivale a la producción del complejo Mantaro, que es la hidroeléctrica más grande que el Perú tiene, más o menos de casi 1000 megavatios instalados. El complejo Mantaro produciendo 70 años seguidos a plena capacidad igual a Camisea. Para que se den cuenta la monstruosidad de energía que era eso. Pero para ponerlo en valor necesitamos poner ductos para llevar la energía a la costa. Porque se planteaban, no, si lo producimos como electricidad en Camisea y de ahí lo traíamos, eso es ineficiente, técnicamente y económicamente. Lo mejor era desarrollar ductos. Pero en la época que se planteó el proyecto, una vez que Shell se fue en el año 98, teníamos siempre el problema de que tiene que ser con empresa privada. Porque el mundo, como les dije, estaba saliendo de las empresas del Estado. Un corte. Antes de que, para que justamente también lo incorpores a tu análisis, Lucho. Nosotros creo que somos a nivel de la región los últimos en haber tratado de desarrollar esa forma de transportar el gas o en la cadena de valor iba a ser importante para el mercado del gas, porque los países de la región todos ya previamente habían avanzado con gasoductos y no fue, digamos, con la reforma, la parte privada lo que lo desarrolló, sino fue la parte estatal. Así es, eso es cierto. Como habíamos comentado, ¿no? Argentina ha desarrollado el gas hace más de 70 años, ¿ya? Colombia siguió a Argentina, México está cerca de Estados Unidos, ¿ya? Es con toda la reforma que hubo en México del petróleo de México, o sea, de Pemex. Todo eso llevó a empresas estatales. PDVSA también. O sea, todo ese esquema lo pueden hacer muy fácil porque la empresa estatal cubría los costos, ¿no? Era una visión de negocio de hace más de 70 años. Eso ya no ocurría a partir de los 90. No podíamos recurrir. Además, Petroperú estaba en proceso de privatización, se había privatizado algunas unidades y eso podía continuar y depender de Petroperú como nuestra empresa era ilógico. Además que sabemos ya por experiencia propia hoy día de que es mejor no depender de ello. O sea, necesitamos un agente privado que desarrolle los ductos de transporte, ductos de distribución. Y la experiencia más cercana al modelo que queríamos era Chile, que había desarrollado ductos que transportaban gas desde Argentina hasta Chile, ductos privados, sin el Estado, ¿ya? Con esquemas de concesiones, ¿ya? Y la experiencia colombiana que no nos gustaba mucho porque necesitaban a Ecopetrol como empresa, que es el símil a lo que tenemos en Petroperú. Entonces, mezclando eso, visitamos Europa, visitamos Canadá para aprender, para ver si los actores estaban interesados en desarrollar los ductos en el Perú. Bajo un modelo. Bajo un modelo de negocio privado. Entonces, el reto era cómo podemos construir ductos de naturaleza privada en un mercado que no tiene experiencia. Sin demanda. O bueno, una potencialidad. o muy poca, pero sin experiencia. No teníamos nada que mostrar. Teníamos el gas, pero no había los clientes porque no vamos a desarrollar nada. Entonces, eso es lo que se llama en el mundo, en inglés le dicen greenfield, es un campo verde. Vas a un campo todo verde y que hay que desarrollar la industria. Entonces, ese fue el reto. Ideamos un esquema
amparado en el concepto de la transmisión eléctrica, en la cual hoy día el Perú construye líneas de transmisión sin poner un sol. El Estado no pone un sol, lo ponemos nosotros los usuarios, pagamos líneas que se repagan en 20 o 30 años, donde los privados ponen y rentan. Y son negocios muy seguros, tan es así que los bancos les prestan dinero. Hicimos un esquema paralelo muy similar donde había garantía de recuperación de inversión de un ducto que el Perú necesitaba. La garantía de red principal. Eso fue la garantía de red principal, ¿ya? Que al final lo que trataba de hacer es como que nivelar que el ducto en toda su vida iba a tener como mínimo un consumo mínimo de 450 millones de pies cúbicos por día. Para que se den cuenta, como decía Roberto, al inicio ni siquiera el primer año no llegábamos ni a 50 millones de pies cúbicos por día. Hoy día el Perú consume 1.000 millones. Hemos llegado a 1.000 millones de pies cúbicos por día, sin contar la exportación. Para que se den cuenta que 450 no estaba muy loco, porque mucha gente me acusaba de que era una locura eso. Yo le decía, usted no sabe lo que el Perú va a crecer con el gas natural. Y felizmente nos funcionó muy bien, que el ducto, en lugar de llenarse en 15 años como lo habíamos pretendido, se llenó en menos de 7 años, ¿ya? Y tuvimos que ampliarlo, ¿ya? Y ahí donde TGP hizo las ampliaciones necesarias para poder llegar a la capacidad que hoy día tenemos. Entonces, el esquema funcionó y ese esquema se puede hacer y lo hemos mejorado, hay marco legal para hacer mucho más. Eso tal vez lo retomamos más adelante, Lucho, cuando veamos un poco las propuestas, ¿no? De futuro y a largo plazo. Pero hay una cosa que se sabe y que muchos que están vinculados al negocio de los hidrocarburos también lo comentan y dicen, no es tan eficiente quemar el gas en electricidad. Ese gas lo hemos podido también utilizar en algo que le dé mayor valor agregado al gas en productos finales, como por ejemplo la petroquímica. Entiendo, y sería bueno que lo expliques también a nuestra audiencia, ¿no? Algunos problemas que hubieron, algunas barreras para desarrollar esto, incluso habían algunos postores ya, digamos, focalizados en algunos lugares, ¿no? Pero no se logró desarrollar, y bueno, peor aún si el anillo energético paralelo, o bueno, que iba a servir como de seguridad energética, tampoco pues se desarrolló. Entonces, empecemos con lo de la petroquímica y después avancemos a las cosas que están detenidas, trabadas, a ver si discutimos algún tema, debatimos algún tema de destrave. Adelante, petroquímica. A ver, nosotros fuimos primero por el sector eléctrico porque era el que necesitaba el gas. Porque nos dimos cuenta en la época de los 90, cuando ocurrió el Niño del 92, de que el Perú no puede ser hidráulico 100%. Es demasiado riesgoso, ¿ya? El Niño siempre se va a presentar. O sea, eso, olvídense que el Niño no se va a presentar. Y algunas veces lo hacen más fuerte. Tiene una recurrencia estadística. Hoy día, nosotros dijimos la solución para poder tener precios accesibles y energía segura es tener un componente hidrotérmico. Hoy día podríamos decir un componente renovable térmico. El térmico es el que da la seguridad. Y si eso es con gas, da precios buenos. Por eso que ese es el gas, esa es la bondad. No hay que limitar algo que te da un beneficio. No lo hacemos por el gas, lo hacemos por tener los precios buenos en el sector eléctrico. Para que no suceda lo de Ecuador. Sí. Ecuador también le ha pasado lo mismo. Se fue mucho a la hidráulica y no tenía el térmico, porque Ecuador no tiene un mecanismo para poder el térmico. Cuando yo he conversado con ellos, varios de ellos que me han llamado, yo le digo, tu problema es tener reserva térmica. Pero cuando vas a tener reserva térmica en Ecuador, necesitas ponerlo con diésel. Y el diésel es muy caro. Por más que los subsidies es caro. La mejor reserva es una térmica con gas. Entonces, pero eso requiere ducto. Por esa razón, nos llevó a la conclusión de que en el Perú, para poder estabilizar el sistema eléctrico, se requiere desarrollar gasoductos troncales a lo largo de la costa, porque en la costa está la generación térmica. Hay que entenderlo así. No está en la sierra. Las térmicas no pueden funcionar en la altura porque pierden demasiada potencia.
En cambio, en la costa, uno puede poner unidades de generación térmica que funcionan más para las épocas bravas, ¿ya? Y te da seguridad. No es para desplazar a la renovable, no es para eso, se van a complementar y le da seguridad y le da confianza, porque todas necesitan hacer contratos. Y para tener contratos de largo plazo con sus clientes, necesitan que el precio sea predecible. Y una térmica de gas te da precios predecibles a largo plazo. Y te da confiabilidad y te hace que no tengas que romper contratos y votar a los clientes. No, te da un sistema mucho más seguro. Necesitamos al gas como un complemento. Y eso lo vimos siempre, no como algo fundamental para el sector eléctrico, no, como una transición de algo inicial que necesitamos meter un mix en los primeros años de Camisea hasta hoy día que necesitamos que funcione como complemento de seguridad. Claro, y se va a sumar a ello lo de la inflexibilidad, porque las turbinas a gas pueden prestar un servicio bastante eficiente para la flexibilidad de los sistemas. Sí. Pero Lucho, no te me escapes, la petroquímica. No, y para doy este Ese era el preámbulo contexto. porque la petroquímica, ¿de qué volumen hablamos? Más o menos nos habló la petroquímica del etano en el sur, era del orden de los 100 millones de pies cúbicos por día. Cuando hablamos de petroquímica del metano en Ica, hablamos también de ese orden de magnitud, 100 millones de pies cúbicos por día. Y la calidad del gas de Perú se prestaba a tener metano. Sí, nosotros tenemos el etano, más o menos en el gas hay un 10% de etano. Ya, con eso es razonablemente suficiente para hacer una planta petroquímica y que puede exportar. El problema de la petroquímica es que el negocio no puede ser el Perú. Tiene que ser de un tamaño más o menos el triple de la demanda del Perú. Eso te da los 100 millones. Pero para hacer una planta de ese tipo necesitas invertir 4.000 millones de dólares. Eso lo puede hacer el privado, pero el privado, ¿qué necesita? Un precio bajo del gas. No es que el gas sea caro. O sea, ahí es donde ¿por qué? Porque el petroquímico no compite en el Perú, compite con el gas o la petroquímica que viene de Ucrania, que viene de Rusia, que viene de los países árabes. Ellos el gas les vale menos de $2. Tú estás compitiendo con un gas de $2. En el Perú el gas tiene que valer $2. Y la ley que estaba establecida para el precio del gas solo daba preferencia a la generación. La O generación. también a la petroquímica, no a la petroquímica. La petroquímica se puede discutir, pero ante un privado como es el que desarrolla Camisea, él está viendo las cuentas, él no ve si es petroquímica o no, él dice, muy bien, yo puedo bajar el precio, pero el Estado tiene que bajar otra cosa que se llama la regalía. Y si bajamos la regalía, el Cusco recibe menos ingresos. Arequipa, todos los de la zona del sur que hoy día se benefician de Camisea recibirían menos dinero. A ver, le preguntamos a ellos si quieren seguir recibiendo el dinero que le paga la generación eléctrica o menos por hacer petroquímica. Esto lo van a entender muy bien nuestros amigos de petróleo y que gracias por la explicación, porque también ahorita se me aclaran algunas cosas. Excelente, o sea, es acá un poco, son vasos comunicantes, ¿no? Una cosa tiene que llegar a una estabilidad y no todo a veces es ganar, ¿no? Ya, perfecto. Y entonces, ese era algo que quería que tú lo dijeras, ¿no? O sea, el tema de la petroquímica. Y entonces era el preámbulo para hablar del anillo de seguridad que ahora está de alguna manera detenido, ¿no? Tú sabes los problemas que tuvieron los que iniciaron la construcción del gasoducto que iba a recorrer las regiones. Y yo también pienso que una red de ductos es digamos, la vía más eficiente, a lo mejor ahora tú lo demuestras incluso con algunos números, con relación a lograr una verdadera masificación del gas. Y solamente para poner en contexto este tema importante de la masificación, ahora con la falla del ducto, ¿no? Porque también seguramente te vas a referir a lo de la falla, ¿no? Nunca había sucedido que todas las estaciones de servicio de gas natural vehicular se cerraran. Fue una situación bastante sui generis para el Perú y también para los países de la región. Yo me he conversado esto con unos amigos de Colombia, ¿no? Y les pareció inaudito ver que sus plantas de estaciones de servicio como la GNB se cerraran. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que Colombia, Argentina, usan mucho en su parque vehicular gas natural.
¿no? Ellos tienen una alta penetración. Entonces, pero la verdadera masificación viene por ahí, viene por los gasoductos. Entonces, Lucho, ¿cuál es tu visión respecto a esto que el Perú tiene ahorita un dilema, o no sé si sea dilema, falta de decisiones importantes, y tenemos que avanzar pues, en un futuro próximo a tener más redes de ductos para tener más gas, o a lo mejor estamos esperando la electrificación de la economía, que creo que va a demorar mucho más. A ver, gracias. Hay muchas cosas, a veces no, me tengo que centrar y me dices si es que me olvido de un temito. Con mucho gusto. Ya. Comienzo diciendo, cuando entré al Ministerio de Energía y Minas en el 2011, a mí me quedaba claro, y conversando con el ministro, el ingeniero Herrera, ¿cuál es el objetivo del Ministerio de Energía y Minas? O sea, quitemos las minas por un lado y quitemos el Ministerio de Energía. El objetivo es seguridad y economía. O sea, no podemos tener un sistema barato, pero inseguro. Y no podemos buscar 100% de seguridad a un costo demasiado alto. Entonces, el objetivo es buscar esto. O sea, la seguridad no lo dan los privados funcionan en un entorno competitivo. Ellos saben que la seguridad es un bien que lo provee el conjunto, y el conjunto significa planificar. Pero se planifica en los elementos que son difíciles de construir, porque los negocios no lo permiten hacer, que son los transportes. La transmisión eléctrica es planificada al 100%, la transmisión troncal. Y ahí no nos preguntamos qué pasaría si una línea falla. No, porque tenemos la redundancia. Hemos creado la redundancia y nadie se escandaliza por no tener una línea paralela a otra, porque sabemos que las líneas fallan. ¿Ustedes creen que los ductos no fallan? La falla de marzo de este año 2026 demostró que el ducto puede fallar, y cuando falla lo puede hacer muy fuerte. Tuvimos casi 15 días sin servicio, que pudo haber sido más, porque cuando hace años conversé con técnicos de TGP, con los operadores que conocían cuando estaban mis amigos argentinos ahí, ellos me decían, Lucho, o sea, la falla no sé cuándo, dónde va a ser, ¿ya? Y no sé cuánto va a durar, y si cuánto lo voy a reparar, porque si está lloviendo no puedo ingresar. Cuando llueve no se puede reparar. Por eso que gracias a Dios hubo tiempo para repararlo. Pero eso no puede volver a pasar. Tenemos que aprender de eso. Pero va a volver a pasar. Se va a volver a romper el ducto. La estadística dice que en los primeros 200 kilómetros viniendo de Camisea se rompe el ducto, sea el de líquidos o sea de gas, y para todo el flujo de energía. La energía más importante del país se paraliza por un solo tubo. Y cada vez que el ducto se hace más viejo, la probabilidad de que se rompa aumenta. Ya tiene más de 20 años. Se va a volver a romper. Entonces no nos confiemos. Hacer planificación significa no confiarte. Significa armar una estructura para atacar ese evento. Entonces, cuando se hacen los anillos de seguridad, comprendíamos que la zona complicada es toda esa área de Cusco, alrededor de 200 kilómetros de Camisea, que es muy inestable. Y ahí hay que hacer redundancias, ahí hay que hacer planificación. Entonces, si podemos matar dos pájaros de un tiro, a la vez que hacemos la redundancia y llevamos un gasoducto a Cusco, para que Cusco no tenga, digamos, el problema de que no llegue el gas hasta ahora por un ducto, ¿ya? Si hacemos eso sería una buena solución. Y si continuamos ese propio ducto hacia Arequipa y llegamos a Hilo y luego regresamos hacia el norte para unirnos con Ica, hacemos un anillo más grande. Un anillo que nos da más confiabilidad. Es igualito que el gasoducto, o igualito que las líneas eléctricas, diré. Entonces, son inversiones. Esos ductos cuestan mucho menos de lo que cuesta haber metido ese dinero en la refinería de Talara, que hoy día usted ya sabe lo que hemos metido. ¿Y cuál ha sido el beneficio? ¿Cuánto hemos ganado por la refinería de Talara? Nada. Encima nos cobran el precio más alto. En cambio, ese ducto
de TGP, el único que nos llega a la costa, le ha dado al Perú una ganancia solamente en el sector de energía de 25.000 millones de dólares. Eso es lo que hemos ahorrado por tener ese gasoducto. Si usted ve toda la implicancia en la economía, lo demostró la falla de marzo. ¿Qué sucedió cuando no hubo gas? No solamente se afectaron los que no tenían gas, porque la gente automáticamente migra hacia la gasolina y no teníamos gasolina suficiente. La gente del GLP, ¿a dónde va a migrar? Entonces, toda la cadena se destroza. El sector eléctrico no puede de la noche a la mañana pasar de gas a diésel, porque no existe la cantidad de diésel suficiente para hacerlo funcionar todas las máquinas. Felizmente que la falla fue en marzo. Si esa falla nos agarra en junio o julio, olvídense, ahí tenemos que racionar. No tenemos máquinas, no tenemos capacidad de tanques. O sea, eso lo que denota es falta de planificación y una visión de seguridad en el país. Y eso, ¿a quién recae? En personas. Porque tenemos las leyes, están hechas todas las leyes para poder construir un sistema más seguro. No necesitamos más leyes de las que ya se tienen. Lo que necesitamos es gente que sepa tomar una decisión. Gente que piense claramente en el Perú. Yo a veces lo digo por todo lo que he visto de estas fallas, digo, lo que falta en estos puestos son ingenieros. El Perú no tiene ingenieros. Las fallas que ustedes ven cuando se cae algo, cuando colapsa algo, Cuando se desploma. o se desploma, pero no se cayó, se desplomó, es que falta un ingeniero. Pero un ingeniero que sepa, ¿no? Porque hoy día hay muchos tipos de ingenieros. Entonces, nosotros, esto es lo que nos tiene que llevar a meditar la importancia de hacer planificación, pero no para competir contra los privados, no, para apoyarlos a que hagan negocios más seguros. Por eso que la planificación es un rol subsidiario del Estado. El privado no lo hace la planificación, lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, y justamente, aprovechando tus conocimientos de planificación, tu especialización también en ese rubro, y además que has sido pues profesor por muchos años del posgrado de SAN y también de la UNI, ¿no? Sí, de la UNI. Claro. Lucho, la planificación es importante. Yo también soy un defensor de la planificación. Y a veces, digamos, hay personas que sí lo dicen de la boca para afuera, pero después no defienden el concepto, o sea, la filosofía, ¿no? Porque la planificación no solamente es, digamos, generar escenarios o ver oferta-demanda, sino es más integradora, ¿no? Más integradora y que trae, pues, soluciones. Varias veces tú comentabas, porque también te he escuchado en tu podcast, ¿no? A propósito, también a la audiencia, le pido por favor que lo ubiquen a Lucho Espinosa en su podcast y tiene, digamos, ahí artículos muy interesantes que explican los diversos tipos de mercado, ¿no? Con su experiencia, yo creo que vamos a sumarle visualizaciones a Lucho. Y entonces, en ese sentido, la planificación debe ser integradora. Entonces, acá tenemos gas, tenemos electricidad. Claro, no se dentro del proceso de planificación de la transmisión eléctrica no está la generación eléctrica, pero la generación usa gas, ¿no? Y por lo tanto, y tenemos, digamos, a un sector de gas que incluso ahora no hay una política de Estado o política pública, como quieras llamarlo, por ejemplo, para mejorar las reservas de gas. Entonces, la planificación también involucra eso, ¿no? Ver qué recursos tienes para darte una idea de lo que va a significar tu sistema integrado de aquí a unos 10 años adelante, por lo menos, mínimo, ¿no? Entonces, Lucho, ¿cuán importante es la planificación? Pero la planificación de verdad, ¿no? O sea, no esa planificación que a veces uno dice, claro, el plan de transmisión es muy bonito, ¿no? Pero ahí se está bastante limitado y restringido, ¿no? Y aparte de ellos, ¿no? Que hay otros desafíos, como por ejemplo que también por ahí hay un grupo de personas, y bueno, yo animosamente por la academia también me sumo a ese ánimo de traer en algún momento la energía nuclear al país, por ejemplo. Entonces yo recuerdo, Lucho, que cuando hace años, estábamos en el ministerio, en 2011, yo participaba en unas reuniones en el IPEN, ¿no? Y habían profesionales de larga data, o sea, de mucha experiencia, que corrían muy bien el WASP, el INPEP,
gente muy ilustrada en un planeamiento centralizado, integrado, y que a lo mejor era, tú dirás, pues no, era la época en la cual el Estado veía todo, pero eso no se debe perder, ¿no? Pienso. Entonces, por favor, tu análisis, tu visión al respecto. Gracias, Roberto. Mira, a ver, partamos de definir cosas, dónde el Estado tiene que estar, ¿ya? Porque yo considero que el Estado no puede estar en todo. A veces nos vamos a un extremo, ¿ya? El Estado tiene que estar donde exista un bien público, ¿ya? Donde no se puede dar situaciones en que el privado lo pueda brindar. Los bienes públicos, por lo general, los privados no lo dan. Un bien público es la seguridad. Seguridad vista como un sistema que puede resistir diferentes embates. Pero, por ejemplo, cuando ponemos reserva térmica, sabemos que no competimos en el mercado, porque una reserva es una máquina que opera muy raras veces y no está para competir haciendo contratos. Entonces, eso no le va a hacer daño al mercado privado. Pero si ponemos centrales a gas fomentadas por el Estado, pagadas por sí le puede hacer daño. Entonces, ahí no entra. Pero si ponemos un gasoducto, no le hace daño a los privados porque ellos deciden si ponen o la central o no la ponen. Entonces, entendamos cuál es lo que necesitamos. Necesitamos la red de transporte de gas. Porque también ahí vamos a algo que la planificación se olvida y a veces también lo olvidamos, es los privados desarrollan yacimientos o reservas porque existe un mercado. ¿Por qué existe Melchorita? ¿Por qué Melchorita exporta gas? Porque no hay mercado. Esa fue la conclusión. Por eso que el Estado le permitió que Melchorita exista. Podemos atacar Melchorita hoy día, decir que cómo es posible que se exporte todo. Pero Melchorita en ese mecanismo de exportación también ha dado un beneficio. Porque el gas natural, cuando se produce, también saca líquido, saca GLP. Casi yo diría hoy que la mitad de lo que produce el GLP Camisea, la mitad es Melchorita. O sea, ¿estamos dispuestos a renunciar a la mitad de GLP viendo lo que nos pasó en marzo? Creo que no. Entonces, no satanicemos algo. O sea, Melchorita lo necesitamos porque en el momento no supimos cómo hacer crecer la demanda. Y hoy día tenemos que darnos cuenta que la demanda crece si hay una carretera por donde fluya la energía. Correcto. Y los ductos, si no existen, no va a haber nunca demanda. Porque yo lo digo aquí siempre, con camiones no vamos a construir un país. Llevar el gas natural con camiones es como llevar la electricidad en carros con baterías. Y con eso le vamos a dar electricidad a la gente. Con eso no se construye un país. ¿Quieren construir un país de verdad? Tenemos que hacer los ductos. Ahora, si me dicen, no, la reserva se va a acabar, la reserva no existe porque no hay mercado. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Esa es la discusión hoy día. Esa discusión no la tuvimos cuando desarrollamos Camisea porque ya teníamos Camisea. Pero hoy día, o sea, y uno diría, oye, Camisea se nos va a acabar. No se nos va a acabar porque no lo habíamos usado bien. Se nos va a acabar porque no le hemos dado al mercado la potencialidad para que se desarrolle. Y para eso existe el Estado, para darle potencialidad a los mercados privados. El Estado tiene que destrabar las cosas que no están funcionando. Y el ducto no está funcionando. Y nos estamos llevando ¿cuántos años para pensar hacer un tubo? Cuando la decisión es muy sencilla. O sea, ¿qué de difícil es hacer un tubo? Yo te iba a preguntar algo ahí, muy específico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en esto de lo que el ducto que tiene ahí algunos tubos, que están algunos enterrados, otros están ahí en custodia, digamos como que el aspecto técnico y de ingeniería, tú has hablado, acá se necesitan ingenieros. Vuelvo a recalcarlo, estimada audiencia, en el Perú se necesita ingenieros, de verdad. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo entiendo que el desarrollo técnico podría continuar y el entrampamiento legal podría verse por una cuerda separada, con empresas y organismos tal vez solventes que puedan ser, digamos, garantes para el Perú, eh, pero puede haber una solución para, o sea, es como que tenemos un bien que, digamos, creo que está construido al 40%, por ahí lo que he escuchado, que, digamos, se está oxidando, se está yéndose de las manos, se está volviendo obsoleto,
perdiendo valor y no se toman acciones. O sea, ¿crees que puede haber una medida de esa forma para darle viabilidad y que continúe el desarrollo de ese proyecto, Chincho? Mire, yo creo que va a ser muy difícil destrabar esto y no solamente va a depender del Ejecutivo. Aquí tienen que entrar los políticos, llámense los congresistas, y llegar a un acuerdo, porque el deporte en el Perú es acusar a alguien de corrupción cuando el señor ha hecho su mejor esfuerzo. El Estado nunca paga bien, eso tienen que saberlo todos, ¿ya? Paga bien en el sentido del reconocimiento, porque primero te acusa, te hace juicios largos y luego te dice, perdón, me equivoqué, pero ya te hizo el daño. Ese es el Estado en general. O sea, no identificamos uno u otro gobierno. Así es el Estado. Aquel que se mete en el Estado a hacer una obra y poner su ejercicio, su capacidad, tiene que saber que eso está atrás. Entonces, resolver este problema en que nos han metido a nosotros, ¿ya? Porque nosotros nosotros como sociedad no estuvimos involucrados en el problema en que se metió Odebrecht. Eso no es el problema nuestro. O sea, se terminó un contrato en el 2017 y desde el 2017 al 2026 han pasado 9 años y no lo han podido destrabar porque pensaron que primero era la solución legal. Pero la solución legal demora. Ya, y aunque se hiciera la solución legal, ¿qué vamos a hacer? O sea, técnicamente no sabemos lo que hay que hacer. O sea, no podemos llegar a un acuerdo, pero un acuerdo técnico y político, donde digan, sí, señor, hay que hacer eso. Claro. Y ver y negociar cuál sería el precio justo para ambas partes o para todas las partes. No tengo la solución, pero dense cuenta que cada mes que pasa es un mes que perdemos. Perdemos los beneficios, ya los hemos perdido ¿cuántos años? Los beneficios. ¿Ya? Si hubiera estado el gasoducto construido, esa falla de marzo no lo hubiéramos ni sentido. Así como en el sector eléctrico no se siente cuando se pierde líneas o se pierde alguna generación, o cuando el Mantaro no tiene agua, que le ha pasado con el niño de hace 2 años, ¿no? O sea, y va a pasar. Eso es un país seguro, un sistema seguro. De eso es lo que tenemos que jactarnos. Así como nos jactamos de que el sol está seguro, tengo que jactarnos de que la energía en el Perú es segura. En ese sentido, Lucho, ¿ya? Hay algo que también a veces uno puede tener un concepto de lo que es recurso estratégico, uno puede tener un concepto de lo que es empresa estratégica, pero, y además, un poco para, digamos, redondear mi idea, y también seguramente la que tienen muchos de nuestra audiencia, es que el mundo, ya un poco hablando del mundo, y por eso están sucediendo las guerras, ¿no? Por eso entendemos un poco el valor de la energía, ¿no? De esa estrategia geopolítica que impera en las potencias, sobre todo, o en las superpotencias, en pro de garantizar un suministro confiable de energía. Nosotros no somos superpotencia, nada, pero has visto que esa falla nos ha tal vez impactado un punto porcentual del PBI en solo 15 días. Entonces, la energía es fundamental. Entonces, cuando las personas, porque todo el mundo puede comentar, hablar, salir en los periódicos, los medios de comunicación, y decir, sí, pues, vamos a alentar a ser estratégicos y que este recurso es estratégico, esta empresa es estratégica para el país, etcétera, etcétera, o para la sociedad. ¿Qué es la estrategia, Lucho? O sea, ¿es esa autosuficiencia o es, digamos, esa parte del engranaje en el cual a veces uno dice, ¿no? Y esto que los amables de la audiencia no lo interpreten como que la palabra, por ejemplo, soberanía puede ser traído como una acotación política, ¿no? Es decir, es una palabra contextualmente basada en de la toma de decisiones soberanas, es decir, sin ningún compromiso o coacción. Entonces, ¿qué es la estrategia? O sea, ¿qué es ese recurso estratégico, esa empresa estratégica? A ver, yo creo que lo que tenemos que entender es el recurso no es lo estratégico, sino cómo lo usamos. O sea, porque si fuera el recurso, el día que se acaba el recurso, perdemos la estrategia. No, es el recurso hasta lo podemos importar.
Lo importante es cómo diseñamos el sistema para que ante diversos cambios que van a existir los cambios, cómo no nos afecta o nos afecta lo mínimo posible. O sea, cuando enseño planificación, yo siempre le digo, ¿cuál es el objetivo de la planificación? O sea, ¿cuál es la estrategia que buscamos a futuro como sistema? Es que ante diversos eventos, mi objetivo es que el país no colapse. Ese es mi objetivo. Porque va a colapsar el PBI. Si el sector de energía colapsa, el PBI va a colapsar. Y eso lo demuestran todas las estadísticas. O sea, esto de aquí que nos ha pasado no lo hemos contabilizado, pero las cifras van a ser grandes. Muchos clientes que conozco les han afectado muy fuerte. Pero esto no puede volver a pasar. Eso lo aprendimos en el año 92, cuando el Niño nos hizo racionar la tercera parte de la energía del Perú. O sea, la energía eléctrica tuvimos que racionar 8 horas por día a todas las industrias y a todas las casas, sino que ustedes no se deben de acordar, pero 8 horas por día racionábamos. ¿Qué es lo que dijimos después de esto? Esto no puede volver a pasar. ¿Qué hicimos? Construimos un sistema térmico encima del hidráulico. ¿Cuesta más? Cuesta más. No es barato. Olvídense de las cosas son baratas. Las cosas son las necesarias para dar un objetivo. El objetivo es ser un país seguro donde se invierta y la gente pueda estar con la confianza que mañana cuando salga va a haber luz. Que en su calle va a haber luz, porque la luz nos da seguridad también. Entonces buscamos la eficiencia. O sea, un mercado privado te da eficiencia, un mercado competitivo te da eficiencia económica. Ese no es nuestro problema. Tenemos todas las normas. Lo que necesitamos es que los recursos sean manejados con una estrategia en la cual no es que el Estado esté atrás, sino que el Estado provea las rutas básicas para que el recurso se use. Llámese los ductos, llámese las líneas eléctricas, llámese los almacenamientos de energía de una u otra forma. O sea, eso hay. El Perú tiene recursos, es una ventaja que tenemos nosotros. Argentina tiene súper recursos, igual. Pero Argentina no ha desarrollado tanto. ¿Por qué? Porque venía de un pasado político que no lo dejaba desarrollar. Nosotros hemos tenido una bonanza económica de muchos años, de un sistema político construido y económico construido que nos permitió desarrollar el sector de energía. El sector de energía ha acompañado el desarrollo del país. Pero hoy día el sector de energía no puede frenar el desarrollo del país. Eso es lo que nos ha pasado en marzo. Lucho, otra cosa. Y volviendo al tema del gas también, porque quiero así delante de nuestro público comprometerte a un segundo episodio, ¿no? Para hablar del sector eléctrico mínimo, ¿no? Porque ya, ¿está bien? Sí. Ah, muy bien, gracias. Entonces, miren, si les está gustando este programa, les vuelvo a insistir, marquen la campanita, acompáñenos con un like, ¿no? Suscríbanse al canal. Mil gracias. Lucho, es el tema de porque los minutos también son un poco complicados acá en podcast. ¿Qué viene? ¿No? O sea, ¿qué viene? En realidad hay reservas probadas, no probables, es decir, cuando a veces en el sector yo escucho a algunos colegas, ¿no?, que tienen su posición, su visión, y dicen, bueno, vamos a importar gas si es que, digamos, faltara, porque ¿cuántos años le falta? Algunos dicen 14 años, otros dicen 15 años a Camisea, y ya no van a tener los mismos precios cuando ya sea importando o de otro lote, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es ese futuro promisorio de Lucho? Y tal vez hay reservas en Cándamo, tú lo conoces muy bien. Necesitamos crecer como en infraestructura para garantizar ese desarrollo que se viene para el país, porque la demanda, por lo menos eléctrica, va a comenzar a subir. En los países de la región, en los cuales he tenido oportunidad de poder visitarlos y conversar, uno siempre deja a colegas, amigos, de vez en cuando nos llamamos, ya están comenzando a colocar, por ejemplo, esos grandes centros de datos, ¿no? Acá en Perú hay la noticia de que por ahí va a haber un centro de datos de creo que de 30 megas. Allá ya están habiendo ya de 500, 200 megas en algunos países. Bueno, ese es el sector eléctrico. Pero igual, en general, la industria va a comenzar a desarrollarse cuando se concrete, si es que en algún momento se concreta, ¿no? Porque vamos a ver cómo cambian las cosas. Esta relación comercial que se va a tener con Brasil, con China,
nos va a traer, digamos, seguramente tal vez algún desarrollo industrial. Entonces, ¿qué nos depara en el ámbito del gas? Porque el gas es muy necesario para la industria, pero también por otro lado tenemos una industria muy básica, no somos un país industrializado como quisiéramos, y el gas yo creo que es el motor para ello, ¿no? El motor para ello. Y tal vez, como a veces también ya desde el punto de vista político, ¿no? Ahora que están en pleno las elecciones, dicen, nuestro gas se va, ya tú lo has explicado muy bien que hay que dar el beneficio económico, ¿no? Óptimo, lo más eficientemente posible, está bien, pero ya como pensando como Perú, ¿no? O sea, más reservas para un futuro promisorio de más desarrollo, de más industria. Alguna vez yo te escuché hablar acerca, por ejemplo, del tema de las refinerías, colocar más refinerías, por ejemplo, para darle un valor agregado a los minerales. La misma industria minera necesita también tal vez más gas para transformar sus procesos, no sé. ¿Cuál es esa visión, estimado Lucho? Son muchos temas. A ver, sí, pero A ver, por eso va a haber un segundo. no, ok, no sé, pero pasa. Ya, bien, a ver. Yo creo que yo, de lo que escucho y muchos de ustedes escuchan, tenemos que darnos cuenta de algo. Y yo, mi experiencia, yo vengo de una universidad pública, de un colegio público, ¿sabes? He crecido con la educación pública, pero la universidad o el colegio no te hace, lo haces tú mismo. Tú tienes que aprender. Ya esa es la regla. Al igual que el Estado no te hace. O sea, no podemos pretender depender siempre del Estado. O sea, si podemos hacer las cosas sin el Estado, es mejor. Por tanto, el Estado tiene que circunscribirse a lo esencial que necesitamos. Uno es la salud, la educación y la seguridad. Para mí, ahí está lo básico. Seguridad, si un país no es seguro, no es seguro. ¿Para qué hacemos todo si nos van a robar todo? Entonces, lo básico, el resto no lo necesitamos. En el sector eléctrico necesitamos solamente en ciertas infraestructuras que nos ayuden. En el sector de gas, en ciertas infraestructuras que nos ayuden. O sea, el Estado tiene que ayudarte cuando el privado no lo puede hacer solo. O sea, ese es el rol subsidiario, ¿no? El privado no te llame y te diga, ayúdame. Pero no ayúdame para que dé plata, no, ayúdame a destrabar las cosas. Así como hablamos de los ductos, hay que destrabar las cosas para que funcionen, porque el Señor lo puede hacer. Entonces, el Perú, ¿qué es lo que sabe hacer? A ver, hace muchos años escuché una disertación de una persona, un japonés muy conocido que hablaba del milagro del Asia. Ya lo trajeron aquí en los años 90 y hablaba todo eso, explicaba, y él decía, nos preguntó, a ver, el Perú, ¿de dónde vienen sus recursos? Uno era el turismo, turismo Machu Picchu. Bien, hagan un país para que el turista cuando venga se sienta seguro, porque el turista viene donde es seguro. ¿Ya? Miren España, miren, estos son países que viven del turismo, 50% del PBI es turismo. O sea, aprendamos primero a identificar de dónde viene el dinero del país. ¿Ya? El Perú, ¿qué sabe hacer? Durante muchos años, cientos de años, ¿qué sabemos hacer? ¿Qué hemos aprendido a hacer? Que ustedes pueden verlo en la orfebrería. Sabemos manejar los minerales. El Perú sabe de minerales porque hemos nacido en los Andes. En los Andes es para algunos una maldición, para otros una bendición. O sea, los minerales hoy día nosotros los exportamos. Le ponen un nombre que se llama concentrado, pero no le dicen que es 70% tierra y 30% cobre. Y algunas cositas más. Pueden haber otros minerales, ya, pero digamos lo fundamental es cobre con tierra o tierra con cobre. Pero le ponemos concentrado para no decir. Y la pregunta es, ¿Chile hace lo mismo? No, Chile exporta blister. ¿Y el blister qué cosa es? Es el lingote de cobre ya refinado. Y para exportarlo Chile, ¿qué tiene que hacer? Meterle energía, porque no hay forma de transformar la tierra en algo como un bloque de blister si no le metes energía. ¿Y qué energía le metemos? ¿Le metemos energía eléctrica? No. Tiene que ser fuego. Alto hornos. Hornos, ya. Pero Chile lo hace con cobre, con carbón.
porque es lo más barato. Para que sea competitivo. Sí, para que sea competitivo. Nosotros lo podemos hacer con gas natural. Esa es la verdadera competencia. No hacer la petroquímica, es hacer lo que sabemos hacer y ponerle más valor. ¿Ya? Y ahí es donde ayuda el Estado para decir qué te puedo ayudar para que exista esto. Porque eso repotencia todo el sur. El sur lo que quiere es una industria que sea competitiva para ellos. Y la competencia está en el cobre. No la competencia en hacer autos. No vamos a hacer autos. No vamos a hacer televisores. Vamos a hacer cobre. Que eso es lo que ese es el mineral que nos pide el futuro. Y cuando hacemos blister, o sea, cobre refinado, nuestro mercado se amplía. Porque hoy día exportamos y el que compra la mayor cantidad de tierra con cobre, o sea, el concentrado es China. Y China por el precio. Pero si hacemos blister, podemos llevarlo a Europa. Y el precio es otro. Esa es la estrategia, o sea, tener una visión de a dónde queremos llevar. Eso es lo que ha hecho Chile. O sea, copiemos lo interesante, ¿ya? Y con eso salimos más adelante. Y teniendo energía, teniendo un país seguro y teniendo los Andes, ¿cuál es el problema? Excelente, Lucho. En pocas palabras, toda la batería de preguntas están resumidas ahí. Y para finalizar, estimado Lucho, yo no quisiera finalizar este episodio, de verdad. Pero aparte te voy a pedir una reflexión final muy corta al final. ¿Qué esperamos de ese gas que vamos a necesitar de aquí seguramente después de 14 años? ¿O tú consideras que a lo mejor es preferible importar gas? Yo no creo, de verdad. Pero ese cándamo allí, tú antes dijiste una expresión muy correcta, me parece, muy lógica, y es que frente a las necesidades va a surgir el gas de donde sea. Pero ese gas lo tenemos ahí. Entonces, en ese sentido, ¿no? Porque no hay políticas exploratorias, hay un pequeño desastre en el sector de hidrocarburos, me parece. Ya yo no soy tan especialista, pero por lo que leo, por lo que noto, incluso a veces hay algunos traspiés en la asignación de lotes a partir de la entidad que asigna o es concedente pues, de los lotes. No sé, a lo mejor tengo una visión, digamos, errada, pero hay algo que está frenando el desarrollo de los hidrocarburos y no quisiéramos que eso sea un escollo para el desarrollo del gas o para la utilización del gas y el maíz. ¿Qué piensas? O para cerrar este episodio y pasar a la reflexión final. A ver, yo primero comienzo por la respuesta a esto. Cuando lleguemos, es como siendo, lleguemos al precipicio, es como siendo, estamos en el año 15 y pensamos que el gas se va a acabar. Y tenemos que tomar una decisión. Y eso es una decisión política. ¿Podemos sacar el gas que tenemos en el candamo o lo importamos? Porque vamos a necesitar un gas, igual como Colombia va a importar gas. Esa es la decisión que hay que tomar. Ya podemos haber tenido los ductos que conectan la zona sur y sacar el gas y inyectarlo al ducto va a ser lo más fácil. Sacarlo desde Madre de Dios, que es el candamo. Tomemos esa decisión. ¿Lo quieren hacer o no lo quieren hacer? Tiene un costo. Es importar energía a $10, que es lo que cuesta hoy día importar LNG, o comprar gas a $3. Esa es la decisión. Es política. Y la sociedad tiene que votar. Porque la sociedad es la que toma la decisión. No toma el político de turno. La sociedad dice, no, dejemos el candamo y estoy dispuesto a pagar $10. Suficiente. Y como reflexión, pues, final es, siempre cuando escucho el comentario de que la política para buscar gas, petróleo, lo que fuere, en primer lugar, las empresas buscan petróleo porque es más rentable que el gas. ¿Ya? Eso se van a dar cuenta que el gas no es tan bueno para el negocio como lo es el petróleo. Por tanto, el gas a veces lo han encontrado porque estuvieron buscando petróleo. Le he preguntado a muchos inversionistas cuando han ido al ministerio, o cuando señalan de que necesito una política, le digo, a ver, dime en qué te traba el ministerio. Porque lo que hay que eliminar son las trabas.
porque este es un negocio privado y el señor puede ir a buscar donde quiera. Dime, ¿qué te traba el ministerio? Y yo elimino la traba. Pero no me pidas que el ministerio te dé dinero para buscar algo. O sea, no me pidas que gaste plata así como he gastado en Petroperú. Yo no lo voy a hacer. O sea, yo quiero poner un país lo más plano posible para que busque. Y si yo le desarrollo los ductos para que pueda tener un mercado y un negocio, mejor para ellos. Porque con ductos ellos pueden inyectar el gas en el Cusco o inyectarlo en Madre de Dios y poner su industria en Trujillo, la industria que deseen. Si creen que pueden hacer, o poner una industria de refinación, ponerlo ahí. O sea, y llevarse ese gas como cobre refinado en lugar de llevárselo como una exportación o a Melchorita. Es la visión que ellos tienen que tener, pero yo los ayudo con los ductos y cobro un peaje por los ductos, porque el ducto no sale gratis. Bajo la misma fórmula que, digamos, los usuarios financien el ducto. Hoy día los ductos lo pagamos los beneficiarios de los ductos. Sí. Los usuarios de energía. Claro. Esa es la fórmula. Los usuarios que compartimos todas las energías, pagamos los ductos porque son infraestructura que en el tiempo se madura. Uh-huh. En realidad, yo creo que todo mérito que tiene la decisión de los políticos, y como tú dices, la aprobación ya universal, digamos, de la sociedad, hace pues que ese esfuerzo valga la pena porque los frutos vienen unos años después. Ese beneficio se tiene que traducir, ese beneficio lo tienen que explicar personas como tú, como yo, Lucho, ¿no? Y entonces, qué bueno, Lucho, yo te agradezco mucho. Yo creo que en esta oportunidad nuestro público oyente o que nos ve está muy satisfecho de esta súper entrevista. Te agradezco por ello. Han habido muchas cosas que podríamos haber comentado adicionalmente, pero yo quiero cerrar el programa agradeciéndole primero a Lucho nuevamente, volver a decirles que en el sector de energía reconocemos su larga trayectoria y su valiosa colaboración y participación en tantas faenas de trabajo y de muchas cosas y de proyectos. Y además, porque me añora, me trajo a cotación la añoranza de un pueblo tan hermoso como es el pueblo de Siguas, del Callejón de Conchucos, de donde por la zona de influencia es oriundo su mamá. Para mí es una gran satisfacción porque a veces cuando reconozco en el camino a personas, por ejemplo, de Siguas, conozco a varios que no son mis amigos, pero por diversas razones, hasta incluso el señor que me confeccionó el Blaze es de Siguas, y entonces hablábamos de esos barrios fabulosos pero digamos esos barrios que se mantienen algo vírgenes porque la conectividad no está llegando todavía a Siguas. Lo que queremos es que justamente parte del objetivo de este programa es lograr el desarrollo del país. Pero por Siguas, por el Perú, muchas gracias Lucho. Y nosotros nos despedimos con mucha energía. Les pido por favor que se suscriban, marquen la campanita y nos den like al mejor contenido. Lucho, encantado nuevamente de estar contigo.